Buen día, mi nombre es Alonso Ulises Bustamante Castro. Soy estudiante de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Este día les hablaré acerca de los antígenos y anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas circulantes que se producen en los vertebrados en respuesta a la exposición a estructuras extrañas conocidas como antígenos. Los anticuerpos son increíblemente diversos y específicos en su capacidad para reconocer estructuras moleculares extrañas y son los mediadores de la inmunidad humoral contra todas las clases de microbios. Como esas proteínas se descubrieron como moléculas séricas que proporcionaban protección contra la toxina difterica, al principio se les llamó antitoxinas, pero cuando se vio que podían generarse proteínas similares contra muchas sustancias, no solo toxinas microbianas, estas proteínas recibieron el nombre general de anticuerpos. Y las sustancias que generan o son reconocidas por anticuerpos se llaman antígenos. Los anticuerpos, las moléculas de complejo principal de histocompatibilidad y los receptores del linfocito T para el antígeno son las tres clases de moléculas que utiliza el sistema inmunitario adaptativo para unirse a los antígenos. Los anticuerpos solo son sintetizados por células de la estirpe de los linfocitos B y existen en dos formas: los anticuerpos unidos a la membrana en la superficie de los linfocitos B, los cuales actúan como receptores para el antígeno, y anticuerpos secretados, los cuales neutralizan las toxinas, impiden la entrada y propagación de los microorganismos patógenos y eliminan los microbios. El reconocimiento del antígeno por los anticuerpos unidos a la membrana de los linfocitos B vírgenes activa a estos linfocitos e inicia una respuesta inmunitaria humoral. La eliminación del antígeno requiere a menudo la interacción del anticuerpo con otros componentes del sistema inmunitario, como moléculas del tipo de las proteínas de complemento y células como los fagocitos y los eosinófilos. Un ser humano adulto sano de 70 kilogramos produce unos 2 a 3 gramos de anticuerpos al día. Casi 2/3 son anticuerpos llamados inmunoglobulina A, que producen los linfocitos B activados y las células plasmáticas en las paredes de los aparatos digestivo y respiratorio. Ahora veremos la estructura del anticuerpo. Los primeros estudios de las estructuras de los anticuerpos se apoyaron en anticuerpos purificados de la sangre de sujetos inmunizados con varios antígenos. Un avance importante que permitió obtener anticuerpos cuyas estructuras pudieran aclararse fue el descubrimiento de que los pacientes con mieloma múltiple, un tumor monoclonal de células plasmáticas productoras de anticuerpos, tenían a menudo grandes cantidades de moléculas de anticuerpo en la sangre y la orina con una composición bioquímica idéntica. Ahora, en la imagen podemos ver las características generales de la estructura del anticuerpo. Pues la mayoría de los anticuerpos se encuentran en un tercer grupo de migración más rápido de las globulinas, el cual es llamado globulinas gamma. Otro nombre frecuente del anticuerpo es el de inmunoglobulina, el cual se refiere a la porción que confiere inmunidad de la fracción de las globulinas gamma. Todas las moléculas de anticuerpo comparten las mismas características estructurales básicas, pero muestran una variabilidad acentuada en las regiones que se unen a los antígenos. Ok, en la imagen pues podemos observar que una molécula de anticuerpo tiene una estructura nuclear simétrica compuesta de dos cadenas ligeras idénticas y dos cadenas pesadas idénticas. Pues las cadenas pesadas, como podemos observar, son las cadenas azules y la cadena ligera son las de color verde. Las dos cadenas ligeras y las dos cadenas pesadas contienen una serie de unidades repetidas homólogas, cada una de 110 aminoácidos de longitud, que se plieguen independientemente en una estructura globular que se llama dominio de inmunoglobulina. Un dominio de inmunoglobulina contiene dos capas de láminas plegadas beta, cada una compuesta de 3 a 5 hélices. Las dos capas se mantienen unidas mediante un enlace disulfuro y hélices adyacentes de cada lámina beta se conectan mediante asas cortas. Las cadenas pesadas y las cadenas ligeras constan de regiones amino-terminales variables que participan en el reconocimiento del antígeno y regiones carboxilo-terminales constantes. Las regiones carboxilo-terminales
constantes de las cadenas pesadas median las funciones efectoras. En las cadenas pesadas de la región variable están compuestas de un dominio de inmunoglobulina y la región constante está compuesta de 3 o 4 dominios de inmunoglobulina. Cada cadena ligera se compone de una región variable de dominio de inmunoglobulina y cada región constante de dominio de inmunoglobulina. Ahora en esta otra imagen veremos la estructura de un dominio de inmunoglobulina. Cada dominio está compuesto de dos series antiparalelas de hélices beta, las cuales se pueden ver que una es de color amarillo y la otra es de color rojo. Estas se unen para formar dos láminas plegadas en beta que se mantienen unidas por una hélice disulfuro. Se muestra un dominio constante de forma esquemática que contiene 3 y 4 hélices beta en las dos láminas. 3 asas en cada dominio variable contribuyen a la unión del antígeno y se llaman regiones determinantes de la complementariedad. Ahora veremos las características estructurales de las regiones variables y constantes del anticuerpo. En las regiones variables, la mayoría de las diferencias en la secuencia y variabilidad entre diferentes anticuerpos se limita a 3 secuencias cortas en la región variable de la cadena pesada y a 3 secuencias en la región variable de la cadena ligera. Estas secuencias de gran diversidad se llaman segmentos hipervariables y corresponden a 3 asas que sobresalen y conectan hebras de láminas beta que componen los dominios variables de las cadenas pesada y ligera de inmunoglobulina. En la molécula de anticuerpo, las 3 regiones hipervariables de un dominio variable L y las 3 regiones hipervariables de un dominio variable H se unen para formar una superficie de unión al antígeno. Como estas secuencias forman una superficie que es complementaria a la estructura tridimensional del antígeno unido, las regiones hipervariables se llaman también regiones determinantes de la complementariedad. En las regiones constantes del anticuerpo, las moléculas de anticuerpo pueden dividirse en distintas clases y subclases en función de diferencias en la estructura de la región constante de su cadena pesada. Las clases de moléculas de anticuerpos se llaman también isotipos y se denominan inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. En los seres humanos, los isotipos de IgA e IgG pueden subdividirse a su vez en subclases o subtipos más relacionados llamados a IgA1, IgA2, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. También en los seres humanos, las regiones constantes de los anticuerpos de IgM e IgE contienen 4 dominios de inmunoglobulina en tándem. Las regiones constantes de la IgG, la IgA y la IgD contienen solo 3 dominios de inmunoglobulina. Los isotipos y los subtipos de anticuerpos difieren en las regiones constantes y por lo tanto en aquello a lo que se unen y en funciones efectoras que realizan. En esta tabla vemos los isotipos de anticuerpos humanos. Como ya los habíamos comentado antes, pues son los inmunoglobulina A, la inmunoglobulina B, inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M. En la IgA encontramos subtipos los cuales son la IgA1 y IgA2 o alfa-1 o alfa-2. Encontramos que su concentración sérica es de 3.5 miligramos por mililitro, tiene una semivida en suero de 6 días y su forma secretada la encontramos sobre todo en dímero, también en monómero y trímero. Y sus funciones son inmunidad de mucosas. En la IgD no encontramos ningún subtipo y su concentración sérica es mínima, su semivida en sueros de 3 días y su forma secretada es en monómero y algunas de sus funciones son receptor para el antígeno del linfocito B virgen. En la IgE también su subtipo es ninguno, su concentración sérica es de 0.05 miligramos por mililitro y su semivida en suero es de 2 días. Su forma secretada es en monómero, al igual que la inmunoglobulina B. Algunas de sus funciones son la defensa contra parásitos, helmintos, hipersensibilidad inmediata. En inmunoglobulina G encontramos que tiene varios subtipos, los cuales son inmunoglobulina G1 a la 4. Su concentración sérica es de 13.5 miligramos por mililitro. Su semivida en suero es de 23 días
y su forma secretada es en monómero. Algunas de sus funciones son opsonización, activación del complemento, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, inmunidad neonatal e inhibición por retroalimentación de linfocitos B. Y por último, la inmunoglobulina M no tiene ningún subtipo y su concentración sérica es de 1.5 miligramos por mililitro. Su semivida en suero es de 5 días y su forma secretada es en pentámero. Algunas de sus funciones es receptor para el antígeno del linfocito B virgen y la activación del complemento. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Varios investigadores descubrieron que los tumores de células plasmáticas, ya sea como el mieloma o plasmocitoma, como la mayoría de los tumores de origen celular, es monoclonal y por tanto produce anticuerpos de una sola especificidad. El descubrimiento de anticuerpos monoclonales producidos por estos tumores llevó a la idea de que es posible producir anticuerpos monoclonales similares de cualquier especificidad deseada, inmortalizando células secretoras de anticuerpos individuales a partir de un animal inmunizado con un antígeno conocido. En el año de 1975, George Scholar y Cesar Milstein descubrieron una técnica con la cual podían conseguir anticuerpos monoclonales, la cual explicaré en la siguiente figura. En este método para la obtención de anticuerpos monoclonales se usaba habitualmente a lo que es un ratón. Este método consistía en 7 pasos. El primero de ellos es inmunizar al ratón, el cual consiste en inyectar en el peritoneo del animal el antígeno de interés ante el cual deben actuar los anticuerpos monoclonales. El segundo paso es la obtención de las células B inmunizadas, las cuales extraen del vaso las células B que producen el determinado anticuerpo. Como tercer paso es el empleo de células del mieloma. Como cuarto paso es la hibridación, la cual es la fusión de las células B con el mieloma en polietileno glicol. El quinto paso es la selección y maduración de los hibridomas. El sexto paso es la propagación clonal, en el cual las células seleccionadas se aíslan en unos caldos de cultivo para que generen clones que generen anticuerpos específicos para el antígeno de interés, los cuales podrán inyectarse en el propio ratón, produciendo gran cantidad de líquido acítico en los anticuerpos deseados. El último paso es la obtención de anticuerpos, los cuales son específicos para el antígeno, poniéndolos en contacto y observándolos. Si existe reacción positiva, entonces hablamos que sí hay anticuerpos monoclonales. Tipos de anticuerpos monoclonales. Según su origen, es posible distinguir 4 tipos de anticuerpos monoclonales, que se distinguen principalmente por su composición y su antigenicidad en el organismo. Uno de los 4 tipos que existen son los murinos, los cuales son anticuerpos procedentes del ratón. Tienen una eficacia terapéutica disminuida y pueden presentar efectos secundarios como nefrotoxicidad y reacciones alérgicas. Otro subtipo son los anticuerpos monoclonales quiméricos, los cuales son obtenidos de ratones mediante la humanización de los anticuerpos monoclonales por ingeniería genética. Estos evitan el rechazo del sistema inmune al introducirse en el organismo y producen anticuerpos antiquiméricos. Otro grupo son los anticuerpos humanizados, los cuales el 90% del anticuerpo es de origen humano, por lo que reduce aún más la inmunogenicidad de los anticuerpos, y el 10% restante corresponde a las regiones CDR o hipervariables, que son las únicas que proceden del ratón. Otro grupo son los anticuerpos humanos, los cuales la totalidad del anticuerpo es de origen humano y el rechazo del sistema inmune es prácticamente inexistente. Los anticuerpos monoclonales tienen muchas aplicaciones prácticas en la investigación y en el diagnóstico y tratamiento médico. Algunas de sus aplicaciones frecuentes son las siguientes, como identificación de marcadores fenotípicos de tipos celulares particulares, inmunodiagnóstico, identificación del tumor, tratamiento, análisis funcional de la superficie celular y de las moléculas secretadas. Una de las limitaciones de los anticuerpos monoclonales para el tratamiento es que estos anticuerpos son más fáciles de producir inmunizando ratones,
pero los pacientes tratados con anticuerpos murinos pueden producir anticuerpos contra la inmunoglobulina murina llamados anticuerpos humanos antirratón. Esos anticuerpos antiinmunoglobulina eliminan el anticuerpo monoclonal inyectado y también pueden provocar la enfermedad del suero. Como vimos anteriormente, un antígeno es cualquier sustancia que pueda unirse específicamente a una molécula de anticuerpo o al receptor del linfocito T. Los anticuerpos pueden reconocer como antígenos a casi cualquier tipo de molécula biológica como metabolitos intermediarios simples, azúcares, lípidos, autacoides y hormonas, así como macromoléculas como glúcidos complejos, fosfolípidos, ácidos nucleicos y proteínas. La unión del anticuerpo al antígeno puede ser muy específica y distinguir pequeñas diferencias en las estructuras químicas, pero pueden surgir reacciones cruzadas en las que el mismo anticuerpo se une a dos o más antígenos.